Son las 5:30 de la mañana y un hombre camina solo por un pasillo de mármol. Sus pasos suenan de verdad, con eco, porque no hay casi nadie que los absorba. En cualquier aeropuerto grande del mundo, ese sonido se perdería entre miles de maletas rodando, anuncios por megafonía, prisa y conversaciones. Aquí no. Aquí el hombre escucha su propia respiración rebotar contra los techos altísimos de una terminal nueva, limpia y enorme, que costó más de 425.000 millones de pesos. Estamos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, levantado sobre una base militar a unos 45 kilómetros al norte del centro de la Ciudad de México e inaugurado el 21 de marzo de 2022. Nació con una promesa enorme grabada en cada plano: mover 20 millones de pasajeros al año. 4 años después, mueve apenas 7. Y la pregunta que flota en ese silencio es la misma que se hacen los ingenieros, las aerolíneas y buena parte del país. ¿Cómo se construye un aeropuerto nuevo, moderno y gigantesco al que casi nadie quiere ir? La respuesta fácil es la distancia. Está lejos, dicen todos, y es verdad, está lejos. Pero la distancia no explica por qué varias aerolíneas se resistieron a operar ahí antes incluso de que se colara el primer bloque de concreto. No explica por qué un informe técnico advirtió, años antes de la inauguración, que este aeropuerto nacería con un defecto que ningún tren, ninguna autopista y ningún presupuesto podrían corregir del todo. Ese defecto no está en el suelo, está en el cielo. Y para entenderlo, hay que subir hasta allí. Quédate, porque la verdadera razón por la que el AIFA está medio vacío no aparece hasta el final, y no es la que casi nadie menciona. Si te interesan estas historias sobre las grandes obras en las que confiamos y lo que de verdad esconden, suscríbete. Investigamos una cada semana. Mayo de 2022, 2 meses después de la inauguración. Nelson, un chofer de aplicación, acepta un viaje corto que lo lleva hasta el nuevo aeropuerto. Le da curiosidad conocerlo. Deja a su pasajera en la terminal. Intenta reiniciar la aplicación para encontrar otro viaje de regreso, y no hay señal. Mira a su alrededor y no ve a nadie. Parecía un pueblo fantasma, contaría después. Entre la ida y la vuelta, tardó 3 horas, y ganó 85 pesos. La historia de Nelson, minúscula, cabe entera dentro del problema del AIFA. Llegar cuesta, salir cuesta más, y cuando por fin estás dentro, te rodea el vacío. El día de la inauguración, en cambio, sí hubo ruido. Se llenó de funcionarios y de los empresarios más ricos del país, que lo recorrieron entre elogios y hasta lo llamaron una obra de arte. Pero los invitados se marcharon esa misma tarde, y con ellos se fue el bullicio. Y Nelson no era el único que se sentía perdido en aquel lugar recién estrenado. Los pasajeros que sí se atrevían a volar desde ahí repetían casi siempre lo mismo. Por dentro, el aeropuerto era impecable. El problema era llegar. En las encuestas oficiales, lo peor valorado del AIFA nunca fueron sus instalaciones, que gustaban, sino una sola cosa: la conectividad, es decir, cómo demonios se llega. Durante meses las aplicaciones de rastreo de vuelos mostraban lo mismo una y otra vez: 2, 3 aviones en toda la plataforma. En redes sociales circulaban capturas de esas pantallas casi vacías, y cada una era una pequeña burla al proyecto. Un aeropuerto se mide por su ruido, y este casi no hacía ninguno. Los números lo cuentan en frío. En su primer año, 2022, el AIFA movió unos 900.000 pasajeros. En 2023, más del doble. En 2024 rozó los 6,5 millones, y en 2025 superó por primera vez los 7 millones. Suena a crecimiento, y lo es, pero recuerda la promesa original: 20 millones al año. Con 7, el aeropuerto funciona a poco más de un tercio de aquello para lo que se vendió. Para ponerlo en perspectiva, el viejo aeropuerto, ese al que iba a quitarle presión, sigue moviendo más de 40 millones de personas al año, 6 veces más que su reemplazo. Para entender ese vacío hay que volver a una decisión tomada mucho antes. A pocos kilómetros de Santa Lucía, sobre el antiguo lago de Texcoco, México ya estaba construyendo otro aeropuerto. Se llamaba Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Lo firmaba el arquitecto Norman Foster, con una forma de X gigante,
y estaba pensado para más de 50 millones de pasajeros. No era un capricho. Llevaba años de estudios técnicos detrás y ya tenía miles de millones invertidos y estructuras a medio levantar. Y el país lo necesitaba con urgencia, porque el viejo aeropuerto Benito Juárez llevaba años reventado, moviendo alrededor de 50 millones de personas en unas instalaciones pensadas para muchas menos. Texcoco tenía, eso sí, un problema real. Se construía sobre el lecho de un lago seco, un suelo blando, como una esponja empapada, que se hunde poco a poco bajo el peso. Ese fue uno de los argumentos para detenerlo. En octubre de 2018, tras una consulta ciudadana muy discutida, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que lo cancelaba. Lo llamó un proyecto faraónico y lleno de corrupción. En su discurso había también un argumento social. Recordaba que volar sigue siendo un lujo para la mayoría y que buena parte del país se mueve en autobús, no en avión. Pero cancelar no salió gratis. Las estructuras ya levantadas se abandonaron, y por los contratos rotos y los bonos que se habían vendido para financiar la obra hubo que pagar durante años. Ingenieros que trabajaron en Texcoco vieron cómo pilares, túneles y kilómetros de cimentación quedaban a la intemperie, oxidándose bajo el sol del valle. Se tiró buena parte de lo ya construido para empezar otro aeropuerto en otro sitio. Ese otro sitio fue Santa Lucía, una base militar que ya existía y que sonaba más barata y más rápida. Las obras arrancaron en octubre de 2019, a cargo de los ingenieros del ejército, y en poco más de 2 años el aeropuerto estaba de pie. En tiempo militar, fue una proeza. El problema es que un aeropuerto no se juzga por lo rápido que se levanta, sino por si la gente lo usa, y ahí empezaron a aparecer las grietas invisibles. Imagina 2 autopistas que se cruzan y que en ese cruce no puede haber semáforo. Uno de los 2 flujos siempre tiene que frenar y esperar. Algo parecido pasa en el cielo del Valle de México. El viejo aeropuerto de la ciudad y el nuevo Felipe Ángeles están separados por unos 45 kilómetros, demasiado cerca para 2 operaciones tan grandes en el mismo espacio aéreo. Sus rutas de despegue y aterrizaje se estorban. Para que no chocaran, hubo que rediseñar el mapa del cielo entero, con trayectorias más largas y rodeos que ningún piloto elige por gusto. Años antes, la propia empresa que diseñó el espacio aéreo, Mitre, había advertido que combinar los 2 aeropuertos sería sumamente preocupante y obligaría a crear un espacio aéreo enormemente complejo. La advertencia estaba por escrito, con nombre y firma, años antes del primer vuelo, traducido: para que un avión suba desde un aeropuerto, otro tiene que saber el paso del otro, y no en 2 aeropuertos, sino 3. Al oeste está también el de Toluca, y el gobierno quiso repartir vuelos entre los 3 para aliviar al viejo Benito Juárez. 3 aeropuertos alrededor de la misma ciudad, a más de 2.000 metros de altura, donde el aire es tan delgado que los aviones necesitan pistas más largas y despegues más cuidadosos que a nivel del mar. Coordinar todo eso en un mismo cielo es un rompecabezas endiablado, y ese rompecabezas le pone un techo a cuantos vuelos caben, hagas lo que hagas en tierra. Y aunque se llenaran de aviones las pistas de abajo, el verdadero cuello de botella seguía estando arriba, donde no caben más despegues a la vez. Como los vuelos no llegaban solos, el gobierno empujó, recortó los espacios para aterrizar y despegar en el aeropuerto viejo de 61 a 44 por hora para forzar a las aerolíneas a mudarse. Se puede obligar a un avión a cambiar de aeropuerto. Lo que no se puede obligar es al pasajero a quererlo. Y todavía queda la parte que casi nadie menciona. Santa Lucía tiene además un enemigo silencioso: la niebla. El aeropuerto se levanta en una zona donde la neblina aparece con frecuencia, y cuando baja lo suficiente las operaciones se cierran, a veces de madrugada, a veces por completo. Un aeropuerto que cierra de repente es un aeropuerto en el que las aerolíneas confían un poco menos cada vez, pero hay algo que las aleja todavía más: las conexiones. Las grandes aerolíneas concentran sus vuelos en un solo aeropuerto para que un pasajero pueda enlazar de un avión a otro sin cambiar de ciudad.
A ese punto de encuentro se le llama centro de conexión o hub. El corazón de Aeroméxico, la aerolínea más grande del país, late en el viejo aeropuerto, no en el AIFA. Partir sus operaciones entre dos terminales separadas por casi una hora rompía justamente esas conexiones, y una conexión rota es un pasajero perdido. Por eso, al principio, Aeroméxico dijo que no operaría desde ahí. Y el pasajero además hace una cuenta muy simple y muy humana. No compara aeropuertos, compara su tiempo total de viaje, de puerta a puerta. Debajo de todo late una trampa de puro sentido común. Las aerolíneas ponen vuelos donde hay pasajeros. Y los pasajeros van donde hay vuelos. Es como un centro comercial enorme sin tiendas ancla. Nadie abre local porque no hay clientes, y no hay clientes porque no hay locales. El AIFA cayó justo en ese círculo. Solo Volaris y Viva Aerobús aceptaron apostar, atraídas por los millones de personas que viven al norte de la ciudad. Pero una cosa es tener población cerca, y otra muy distinta es que esa población quiera cruzar media metrópoli para tomar un vuelo. Durante los primeros meses, ni siquiera las aplicaciones de transporte podían recoger pasajeros dentro del aeropuerto, y llegar en autobús podía llevar más de 2 horas desde algunos puntos de la ciudad. El gobierno intentó coser esa herida. En marzo de 2025 inauguró un ramal del tren suburbano que, en el papel, deja el aeropuerto a unos 39 minutos del centro. Ayudó, pero llegó tarde. Para entonces, la fama del lugar ya estaba hecha. Hay, eso sí, un terreno donde el AIFA sí despegó: la carga. Cuando el gobierno mandó al Felipe Ángeles buena parte de los vuelos de mercancías del país, sus bodegas empezaron a llenarse de toneladas y contenedores. En carga funciona, porque a una caja no le importa estar lejos ni tardar un poco más en llegar. A una persona, sí, y esa diferencia, la de la caja y la persona, explica casi todo. Porque un aeropuerto no es solo una pista y una terminal. Es un nudo dentro de una red, y un nudo solo vale por las líneas que pasan por él. Y México tampoco inventó este error. En Canadá, Montreal construyó en los años 70 un aeropuerto colosal, Mirabel, lejísimos del centro. Iba a ser el más grande del mundo. Terminó tan vacío que décadas después dejó de recibir pasajeros y parte de sus terminales acabaron demolidas. Hoy sobrevive, sobre todo, como aeropuerto de carga. En España, el aeropuerto de Ciudad Real abrió, se llenó de titulares y quebró, hasta volverse el ejemplo europeo del aeropuerto fantasma. A estos elefantes blancos los une siempre la misma historia: un plano ambicioso, un corte de listón triunfal y después un silencio que nadie supo prever. Así que volvamos a la pregunta del principio: ¿por qué está medio vacío? No es, en el fondo, por la distancia, ni por la niebla, ni siquiera por la falta de vuelos. Esas son las grietas visibles. El defecto real se decidió antes de poner un solo bloque, cuando se eligió un lugar que los técnicos ya sabían que solo serviría como un parche temporal, en un cielo demasiado estrecho para compartir. Texcoco se había elegido tras décadas de estudios porque era, en palabras de los propios expertos, aeronáuticamente excelente. Santa Lucía se eligió sobre todo porque estaba disponible, y esa diferencia, invisible desde el suelo, lo condiciona todo desde el aire. Se puede mover un aeropuerto en el mapa. Lo que no se puede mover es el cielo que le toca encima. Por eso el AIFA suena como suena. Un aeropuerto está diseñado para llenarse de ruido. Pasos, motores, voces, vidas que se cruzan unos minutos antes de despegar en direcciones distintas. Ese ruido es, en realidad, la señal de que un lugar funciona, de que la gente lo eligió. El silencio, en un aeropuerto, no es paz. Es la prueba, en tiempo real, de una decisión que se tomó mirando el mapa desde arriba y olvidando preguntar quién, en tierra, querría de verdad ir hasta allí. Si no sabías que el aeropuerto más caro de México nació condenado por el cielo que tiene encima, suscríbete y dale like. Cada semana desarmamos otra gran obra para ver qué esconde por dentro.